La Gran Tribulación. Aunque hablar de la Gran Tribulación requiere un libro en exclusiva, como mínimo, que espero escribir si Dios me lo permite y recibo su inspiración, para hacerlo dignamente es indispensable dar aquí algunas referencias bíblicas claras sobre el tema, pues hay que desengañar a muchísimos creyentes, incluso a bastantes ministros del Evangelio, de la sentimental y barata doctrina, complaciente con el falso positivismo del cristianismo humanista, leudado con la levadura de la superfe, del amor al mundo y a la carne propia, que dogmatiza sobre la primera resurrección y el arrebatamiento de la Iglesia, con el pretribulacionismo, al decir que llegará antes de la gran tribulación, pretendiendo evitar a los creyentes todo sufrimiento tan indispensable para la purificación de la novia de Cristo, antes de celebrar su boda con Él, olvidando, por tanto, el principio, desarrollo y fin del plan de Dios, que ha sido, es y será hacernos a su semejanza, lo cual significa tener su misma esencia, es decir, ser amor en toda su dimensión divina, cuya primera característica está claramente definida en 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Ser sufrido requiere una participación de la cruz y del sacrificio de Cristo con todo tipo de aflicciones que conlleva para dar testimonio de su autenticidad, cumpliendo el sentido glorioso y sublime de este fruto divino, considerado el más excelente, basado en dar la vida para salvar las de otros, incluso soportar todo tipo de tormentos y afrentas, al aliviar los sufrimientos ajenos, cargando con ellos, o defendiendo la verdad y la justicia, incluso sufrir el martirio por confesar a Cristo, como Él mismo nos advirtió al decirnos en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De igual manera Jesús lo advierte en Marcos 8:34-35. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Más adelante, el Maestro añade en Marcos 10:29-30, respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Desde el principio Dios le dijo a Eva, símbolo de la Iglesia, madre de todos los vivientes humanos, que pariría con dolor, además de tener los sufrimientos propios de la preñez, dejando escrito en Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo cual concuerda en una coincidencia numerológica con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sobre la inmensa congoja que Dios padeció para alumbrar a sus hijos escogidos, al hacer brotar los nuevos nacimientos de la muerte de Cristo, siendo siempre así la experiencia de la Iglesia y del pueblo de Israel, debiendo soportar inmensos dolores de parto, multitud de martirios, afrentas y persecuciones, para multiplicar el número de sus hermanos en la fe, de tal manera que, en alguna parte del mundo, y en muchas a la vez, durante todas las épocas de la historia, se ha producido el testimonio de fidelidad al Señor,
dado por muchos creyentes auténticos, con el sacrificio de sus vidas, la entrega o pérdida de bienes, honra y posición terrenal para dar gloria a Dios. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿A qué santo ha de vencer el anticristo? A judíos y gentiles ya limpiados por la sangre del Cordero de Dios, puesto que no hay otra forma de recibir este calificativo divino. ¿Cómo entonces estos santos pueden quedarse aquí en la tierra sin ser arrebatados cuando son precisamente por su santificación los más cualificados para recibir esta glorificación? Esto mismo nos avisó que sucedería el profeta Daniel al hablar del cuerno pequeño, quien también perseguiría a los santos en servicio criminal a su amo, la última bestia, de la que formará parte, pues así lo leemos en Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Para mayor abundamiento en el tema, después profetiza que el anticristo, personalmente, destruirá al pueblo de los santos, refiriéndose por una parte a la nación de Israel, donde habrán confluido muchos judíos mesiánicos, junto a gentiles cristianos, ayudadores de los mismos, porque se habrá culminado el retorno de la aliyá total, además de incluir en el mensaje que arrasará todas las estructuras congregacionales del cristianismo, pues son las expresiones testimoniales del conjunto de creyentes que forman el pueblo espiritual de Dios, según dice Daniel 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Está claro que cuando Nabucodonosor manda calentar el horno de ejecución 7 veces más de lo normal, arrojando en él a Sadrach, Mesach y Abednego, al no querer adorar a su imagen de oro, vemos una figura premonitoria de la persecución final contra el pueblo de Dios, por mantenerse íntegro y no dejarse marcar por la bestia con sus 666, además de negarse a doblar sus rodillas ante ella, apareciendo el número 7 como pista muy repetida de su proyección profética, culminante en el día séptimo del Señor, último milenio de la historia. Igualmente, el foso de los leones, al que fue arrojado Daniel por no adorar al rey Darío, tipifica la persecución y el martirio de aquellos que se mantengan firmes en adorar solamente a Dios verdadero, como pasó con los cristianos sacrificados en los circos romanos y en otras muchas situaciones. Antes de cada avivamiento espiritual, o paralelamente a él, ha habido siempre una persecución con muchas aflicciones e incluso muchísimos mártires, desde el principio de la Iglesia, empezando por el primer mártir, Esteban, seguido de muchos otros y de los mismos apóstoles, pues fueron todos asesinados al confesar el nombre de Cristo, salvo Juan el Amado, que padeció la esclavitud en una prisión de Patmos. Lo mismo se repitió en las constantes persecuciones de los anticristos sucesivos, ya mencionadas anteriormente, hasta llegar al martirio de los valdenses, los protestantes en Europa y actualmente por muchos países, tanto de África como de Asia. Lo mismo que les ha sucedido a los israelitas como precio de ser el pueblo natural escogido por Dios, que han pagado con mucho dolor y sangre, sacrificando muchísimas vidas, cumpliendo el altísimo honor de ser portadores de la Torá, llegando a experimentar el mayor horror de la historia humana hasta hoy, con el holocausto de más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, que ha sido el más doloroso parto de su existencia para alumbrar el nuevo Estado de Israel, recuperando su tierra prometida, aunque todavía no como reino de Dios, según lo avisó el profeta Jeremías 13:21-22. ¿Qué dirás cuando Él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto?
Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Siguiendo con la comparativa escatológica, podemos ver un símil del final de Israel en la venida al mundo del último hijo de Jacob, con un parto tan difícil y doloroso que costó la vida de su madre Raquel, la esposa más amada, como vemos en Génesis 35, 16, 18. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: «No temas, que también tendrás este hijo». Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. A este bebé huérfano al nacer lo llamaron Benoni, que significa hijo de mi tristeza, cambiando Jacob su nombre por el de Benjamín, con el glorioso significado de hijo de la mano derecha, lo cual puede darnos una señal del último hijo espiritual de la Iglesia, pues dará su vida por parirlo, pero será el que reine con vara de hierro como mano derecha del Rey de Reyes, Jesucristo, según leemos en Apocalipsis 12, 1, 5. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La Iglesia, resplandeciente por tener la luz de Cristo, tiene a la luna bajo sus pies, por haberse liberado del denominacionalismo religioso, que es un yugo babilónico, con la falsa y lunática intermediación espiritual de ritos y normas, sacrificios y rezos impuestos por órdenes sacerdotales de la gran ramera, alcanzando la unidad apostólica y de las 12 tribus, como indica la corona de 12 estrellas, porque la gran tribulación será el medio divino más eficaz para unirla en la angustia de los dolores que anuncian su gran parto final, el gran avivamiento, el último y más glorioso Pentecostés, la lluvia tardía, que es el título de uno de mis libros escatológicos, con millones, probablemente cientos de nuevas criaturas divinas, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. La Iglesia del fin experimentará lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto antes de ser esclavo de Faraón, cuando fue prosperado y fortalecido, multiplicándose grandemente su población, provocando celos y temores en el nuevo rey que le impulsaron a practicar una feroz purga en los israelitas, según nos cuenta Éxodo 1, 7, 13. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos, y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Así vemos cómo el anticristo aumentará su presión desde el inicio de su mandato muy rápidamente sobre la Iglesia, después de dejar tranquilo a Israel por poco tiempo con el pacto de 7 años, cobrando impuestos altos a las instituciones religiosas, especialmente las cristianas, expropiando sus propiedades, precintando sus templos, calumniando a sus sacerdotes, encarcelándoles por falsos delitos e incluso asesinándoles por encargo, utilizando anónimos mercenarios hasta explotar con gran ferocidad al implantar su marca y encontrar una firme resistencia en muchos de ellos, que se niegan a ponérsela, extremándose la gran tribulación. Leemos en Éxodo 1:15-16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces viva. Tenemos para confirmar estas advertencias proféticas las palabras de Jesús en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La mayor parte de la iglesia de hoy, muy acomodada y materialista, quiere parto sin dolor, con anestesia doctrinal, la cual administran los asalariados religiosos, pastores anestesistas que solo buscan ordeñar y esquilar a las ovejas, haciéndolo mucho más eficazmente mientras están adormiladas, confiando que va a ser arrebatada sin experimentar sufrimientos, incluso para ser librada de ellos, ignorando lo que el Maestro advierte en Juan 12:25. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mateos 10:39. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando Juan el Amado, en su experiencia apocalíptica, ve una multitud de personas de todas las naciones y lenguas, vestidas de ropas blancas, adorando al Cordero de Dios, uno de los ancianos gobernantes del cielo, que son antecesores celestiales de los jueces, profetas y apóstoles, le dice quiénes son todas esas gentes, pero definiéndoles por su procedencia, no por su identidad religiosa o espiritual, al declarar: estos son los que han salido de la gran tribulación, lo cual significa claramente haber estado dentro de ella, padeciéndola e incluso siendo sus mártires, saliendo refinados como oro puro del horno de la aflicción, por Cristo y su Evangelio, según dice Apocalipsis 7:13-14. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. El anticristo y el falso profeta establecerán una red de espías y represores como fuerzas especiales, al estilo de las SS, que fueron los perros rabiosos de la Gestapo, de Hitler, con la marca de las 2 serpientes, la erguida y la voladora, además de lucir una calavera de plata, oportuno lema de sus funerarias actividades, al sembrar la muerte a su paso, pues ejecutaban de facto a sus víctimas sin juicio previo, haciendo de verdugos infernales, vestidos completamente de negro, con un disfraz tan gótico que parecían engendros de la oscuridad. De la misma manera, estos ojos ensangrentados de odio del siglo XXI serán usados como aves de rapiña por la última bestia, para extender esta telaraña de conspiraciones y crímenes, teniendo a millones de sus marcados como confidentes y delatores de aquellos que no se han dejado poner la marca y no adoran a la bestia.
manifestándose en ellos el espíritu fratricida de Caín, también con su señal diabólica en la frente, y del parricida Absalom, llevando a la muerte a sus familiares, entregándoles a los verdugos, lo cual nos predijo el mismo Cristo en Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Igualmente el Maestro sigue advirtiéndolo por su palabra profética, todavía vigente en Mateo 10:34-36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Mucho más claramente aún lo dijo el Señor cuando profetizó sobre las señales del fin en Marcos 13:12-13. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Israel también tendrá, como ha tenido muchas veces, más que ningún otro pueblo, la llamada aflicción de Jacob, su gran tribulación, para ser acrisolado en una última purificación, según dijo con estremecimiento Habacuc 3:16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Asaf no pudo expresarlo mejor cuando profetizó esta tragedia purificadora por el juicio de Dios que empieza por su casa, según leemos en Salmos 71:1-4. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Es impresionante descubrir que el mismo Moisés, hace unos 3.500 años, profetizó este horno de aflicción para Israel por causa de sus rebeliones, sentenciándolo en Deuteronomio 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. ¿No es acaso cierto que nos volvemos más a Dios, por medio del sufrimiento, recuperando respeto y reverencia hacia Él? Además de renovarnos en la oración y súplica, llegando a gemir con gemidos indecibles, como dice la palabra en Romanos 8:26 y 34, que hacen el Espíritu Santo y Cristo al interceder por nosotros, pues así lo confirma el profeta Isaías 26:16-17. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores. Así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Es lo mismo que pasó con los israelitas en Egipto cuando estaban sufriendo esclavitud y tormentos. Se quebrantaron y humillaron, clamando a Dios fervorosamente, logrando su liberación, como leemos en Éxodo 2:23-25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El sufrimiento y la angustia son las causas principales de la sed espiritual que nos hacen doblar la rodilla y abrir la boca para pedir socorro de lo alto, del trono de la gracia divina,
como Dios mismo dice a través del profeta Oseas 5:15, «Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán». Así producirá el Espíritu Santo un intento, clamor e intercesión en el pueblo de Israel y en la Iglesia, según profetizó Zacarías 12:10. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Sonará en toda la Iglesia y por todo Israel el grito Bakut, que significa llanto y lamento por doquier, como en la matanza de los niños de Belén, donde nos relata los gritos desgarradores de Raquel, con tanto dolor que no quiso ser consolada por la matanza de sus hijos, ordenada por Herodes, otro pequeño anticristo, aunque no por ello menos feroz que los grandes, pues intentó asesinar al niño Jesús, cumpliéndose la advertencia profética de Jeremías 31:15, con estos horribles crímenes, según lo confirma Mateo 2:17-18. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron». Así estará el pueblo de Dios en congoja y llanto desgarrador, clamando al Señor a corazón abierto, noche y día, completamente quebrantados, viviendo el drama profetizado por el sacerdote Asaf en el Salmo 78, 34, 35. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Aunque no hemos de ser partidarios del refrán religioso y castrense por su espíritu legalista y cruel que dice «la letra con sangre entra», no podemos olvidarnos de la necesidad que tenemos todos los seres humanos de sufrir disciplinas y castigos dolorosos para vivir sabia y justamente, pues somos ovejas díscolas y egoístas, con tendencias insensatas, y por tanto fáciles presas del lobo implacable o muy tendentes a caer por despeñaderos, por lo cual, a quien Dios ama, lo castiga y disciplina, según nos dice la epístola de los Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Como buen pastor, Jesucristo nos guía usando su vara, símbolo de la espada con doble filo, para que ninguno de nosotros se pierda en los caminos mortales del mundo, salvo aquellos que persistan en sus rebeliones, actuando así constantemente, guiando a judíos y cristianos por sendas de justicia, azotándoles como a verdaderos hijos, especialmente a causa de la resistencia y obstinación que tienen de no querer servirle, pues se conforman con una liviana actividad religiosa, gastando su tiempo, energías y talentos en la búsqueda codiciosa de las cosas terrenales, en satisfacerse con placeres carnales, no cumpliendo ni de lejos el mandamiento que resume toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, toda tu alma y todas las fuerzas, porque no quieren invertir su vida ni utilizar sus dones, talentos, dracmas y minas que han recibido del Creador en la única causa digna y justa, además de ser la más satisfactoria y emocionante con la cual nos realizamos en plenitud vital para darle los intereses que le corresponden a nuestro Salvador y Señor, haciendo su perfecta y santa voluntad, trabajando en la extensión del reino de Dios y en ejecutar su justicia, como denuncia Oseas 4, 9, 10. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Si no fuera por la misericordia divina, que nunca olvida las promesas hechas a sus hijos,
de no permitir mayores sufrimientos de los que podamos resistir, reventaríamos desmayando en total desesperación ante los horrores y sufrimientos de la gran tribulación diseñada y permitida por Dios para aquellos que la crucen, cumpliéndola acortando este tiempo de dolores, según lo dice con duro realismo Mateo 24, 21, 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nadie se atreva a cambiar las palabras del Señor, pues dijo acortados, no evitados o suprimidos, dejando claro que habrá gran tribulación, como nunca existió otra, además de referirse a los escogidos al hablar de los protagonistas de la misma, lo cual nos impide pensar que han sido arrebatados antes de sufrirla o imaginarlos abandonados, como si fueran ciudadanos celestiales de segunda categoría. Pues nunca la palabra de Dios habla de la existencia de otros hijos suyos, mayores que sus escogidos, aunque sí menciona el fracaso de las vírgenes insensatas al ser vomitadas por la causa de su tibieza. En medio de la gran tormenta, con las persecuciones y atrocidades que practicarán el anticristo, el falso profeta y el cuerno pequeño, la gracia de Dios sobre sus hijos se multiplicará con total suficiencia para mantenerlos en confianza y gozo, haciéndoles ser fieles hasta el fin, según lo expresa muy bien en su texto que usamos en nuestras iglesias, como letra de una hermosa canción, Habacuc 3, 17, 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Será una prueba muy grande la gran tribulación, pero los vencedores exclamarán, aunque sea bañados en lágrimas y suspiros, como fiel y valiente testimonio, lo afirmado por Pablo para fortalecer a sus rebaños de alma que estaban en medio de la persecución, en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se cumplirán estas palabras de total confianza en Dios en una manera extraordinaria y gloriosa. En los héroes de la fe es el título de otro de mis libros, quienes superarán la gran prueba del fuego final, al experimentar mayor alegría que la de una madre cuando toma a su bebé recién nacido en los brazos para llenarlo de besos, completamente gozosa por muchos dolores de parto que antes tuviera, olvidándose totalmente de todos ellos, pues en esta ocasión el pueblo de Israel y la Iglesia, sufriente los dos, con dolores de parto, no tendrán un aborto ni un feto muerto, como se lamentaron en otros alumbramientos cuando dice Isaías 26, 17, 18. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Seguro que no será así en el fin, porque la lección de santificación estará completamente aprendida y todos los elegidos quedarán sin mancha ni arruga, preparados como novia del Rey eterno, habiendo experimentado un parto glorioso, dando a luz al pueblo santo, apartado para Dios, completamente dispuesto a servirle en cumplimiento de la palabra divina, reveladora del nacimiento, tanto natural como espiritual, de esta nación celestial del Señor, escrita en Isaías 66, 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto,
dio a luz sus hijos. De la misma manera que Dios preparó hombres sabios y ungidos para enfrentar a los anticristos y a todas las bestias imperiales, como hizo con José delante de Faraón, igual que puso a Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-nego enfrentando a Nabucodonosor y Darío, a Mardoqueo y Esther frente a Amán y Asuero, además de ungir oportunamente a tantos jueces y profetas. También levantará nuestro Dios a otros sabios para dirigir a los rebaños del Señor por verdes pastos, junto a aguas de reposo en medio del valle de sombra de muerte, al cruzar las aguas tenebrosas de la gran tribulación, en los tiempos finales de peregrinación terrenal de la familia humana de Dios, según podemos ver en Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hombres y mujeres ungidos con la sabiduría de lo alto, inspirados en visiones y sueños proféticos, reveladores de los misterios de Dios, para guiar al pueblo escogido hacia el perfecto Shabbat Shalom, como auténticos pastores, maestros, profetas y apóstoles, que es lo dicho por Daniel 11:33-35. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Nuestro Padre Celestial pondrá bajo el amparo de su omnipotente sombra al pueblo que ha formado con los redimidos por su Hijo, rodeándole de ángeles protectores y como escudo de fuego a su alrededor, cubriéndolo con el Espíritu Santo, eligiendo a muchos hombres y mujeres para ponerlos de reyes y sacerdotes, sabios consejeros honrados, temerosos de Dios, que gobiernan sobre las multitudes de Israel, igual que los nombrados por Moisés, según menciona Éxodo 18:21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosa de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así, la unción divina caerá sobre los Josué, Gedeones y Déboras del fin, para que todos los fieles del Señor, capitaneados por ellos, sean fuertes y valientes, dispuestos a menospreciar sus vidas hasta la muerte, venciendo toda estrategia del anticristo, como está profetizado en Apocalipsis 12:10-11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos dirigentes que tendrá la Iglesia de Cristo en su etapa final serán verdaderos santos con altísimo nivel de espiritualidad, por mantener una comunión constante con Dios en permanente intercesión y adoración, conduciendo al pueblo a volcarse, ardiendo de auténtico celo en la alabanza y adoración, en el clamor y la súplica, con el sacrificio continuo de la oración, lanzando incienso constante, lleno de suspiros y lágrimas, hacia el trono del Altísimo, cumpliendo la exhortación que Pablo da a los tesalonicenses al mandarles orar sin cesar, como Daniel condujo a sus compañeros al estar en peligro de ser ejecutados por Nabucodonosor, si no le revelaban el sueño que había tenido y la interpretación de su significado, sin dar ninguna explicación de cuál fue el contenido del mismo, provocando una situación de completa impotencia, confesando todos los magos del tirano que les parecía imposible dar respuesta a la petición del rey, pero no respondió lo mismo el siervo del Señor, pues recibió toda la información sobre el asunto por intervención directa de Dios, según está escrito en Daniel
2:17-19. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. En este espíritu, y sabiendo la cercanía del cumplimiento de las profecías narradas en este audiolibro que faltan por suceder, para todos nuestros congresos del año 2010, en los 67 países donde estamos establecidos, hemos fijado el lema Frutos de Labios, con las siglas que utilizamos en los eventos musicales de alabanza, oración y adoración, AOA, porque nos damos cuenta de la imperiosa necesidad que tenemos, junto con toda la Iglesia de Cristo, de abrirnos las entrañas con auténtica intercesión.